momento a la demostración de las... a la demostración de algunas funciones aplicando, hay que demostrarla numéricamente, analíticamente y gráficamente también, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, en este caso tenemos una función como esta, límite cuando x tiende a 6 de 4,7 por x, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos 6 por 4,7 nos da 28,2, por decir. Entonces, en este caso, ya que nuestra función es 4,7 por x, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos demostrar, analíticamente, aplicamos la definición de límites que nos dice esto, que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon cuando x menos a es menor que delta. Analíticamente lo que queremos es demostrar que exista un número tan pequeño como es epsilon para delta. Si ocurre eso, entonces significa que el límite de la función es ese valor. Por ejemplo, aquí estamos calculando el límite a la izquierda y derecha de este valor, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda de 3 sustituyo 4 por 2,9 menos 5, seguramente me va a dar un valor muy próximo a 7. O cuando x tiende por la izquierda, voy a reemplazar por un valor muy próximo y me va a dar 7. Entonces, aquí me piden demostrar que el límite de esta función sea 7 si epsilon es igual a 0,1. O sea, quiere decir que estoy admitiendo aproximadamente un 10% de error. Significa esto, ¿no? Esta epsilon es el error que podemos cometer al sumarle o restarle este resultado, esta tendencia que tenemos aquí, ¿no? Es el ejemplo que les ponía, por ejemplo, en la gasolinera, por así decir. Voy a comprar 10 litros de gasolina. No me dan los 10 litros exactos, tal vez. De pronto me van a dar 9,99 litros o 10,01 litros. Tampoco es que se pueden exceder mucho, ¿no? O sea, lo ideal es que ese surtidor tiene que estar bien calibrado, ¿no? Para que no tengan pérdidas, tampoco engañen al usuario, ¿no? Aunque lo segundo es lo más probable, ¿no? A veces cuando vamos al mercado, por ejemplo, queremos comprar carne, siempre nos venden menos que más, ¿no? Entonces, a veces ya hay gente que exagera demasiado, ¿no? Entonces, eso ya significa robar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos comprar la gasolina, por así decir, 10 litros, nuestra tendencia sería 10. Entonces, el resultado que nos van a dar es muy cercano a ese valor. O sea, nos tendrían que vender 10,01 litros o 9,99 litros, ¿no? O sea, que esté muy, muy cercano. Entonces, en este caso, ¿de qué depende que me den esos 10 litros? Depende en este caso seguramente de que se llama que esté bien calibrado el equipo, ¿no? Entonces, en este caso, si está bien calibrado, me van a dar ese valor, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos del límite, estamos hablando de los valores que se encuentran en las proximidades de un valor teórico, ¿no? Entonces, analíticamente, ¿cómo demostramos? Les decía que para un epsilon tan pequeño debemos encontrar un delta también pequeño. Entonces, ¿qué es f de x? F de x es esta función 4x menos 5 menos el límite es igual a 7 menor que epsilon. Cuando el valor absoluto de x menos a es este valor, 3, x menos a sea menor que delta. Entonces, por definición formal del límite, resolvemos esta inecuación
¿no? Tenemos aquí factorizando, nos queda 4 por x menos 3 cuando x menos 13. Aplicando esta propiedad del valor absoluto, sé que en el producto 4 por 3 puedo separarla en dos valores absolutos. Tengo el valor absoluto de 4 por el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon, cuando x menos 3 es menor que delta. Entonces, fíjense que en este primer miembro tenemos el mismo valor absoluto, x menos 3. Este ya es un valor numérico que la puedo llevar a dividir al otro miembro. Entonces tendré x menos 3 es menor que epsilon cuartos. O sea, si es una constante, la puedo llevar a dividir, ¿no? Y en el segundo miembro tengo x menos 3 menor que delta. Acuérdense que este cuando es como una condicional, ¿no? Este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces, nos apoyamos en esta propiedad de inecuaciones. Dice que si x es menor que y x menor que z, fíjense que el primer miembro es el mismo, entonces los segundos miembros son iguales. Apoyándonos en esta propiedad, podemos decir entonces que epsilon cuartos es igual a delta. ¿Está bien? Entonces, como epsilon tomaba el valor de 0.1 dividido entre 4, esta va a ser igual a 0,025. Entonces, con eso, lo que estamos haciendo es demostrar que para un valor epsilon tan pequeño como es 0.1, encontramos otro valor bastante pequeño para delta, que es de 0,025. Con eso quedaría entonces demostrado este límite, ¿de acuerdo? Eso es analíticamente. Ahora, numéricamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tabular nuestros valores. Vamos a tabular, en este caso, nuestro valor central es 3. Entonces, sí, la tendencia del límite, ¿no? Porque aquí fíjense que x tiende a 3, dice. X tiende a 3 y el límite debe ser 7. Entonces, lo que hacemos en este caso es, para x igual a 3, en la función que nos dan, y es igual a 7. Si x es igual a 2,975, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy restando delta. Este delta calculado 0,025 le estoy restando a este 3. 3 menos 0,025 me va a dar 2,975. Menos 0,025 me va a dar 2,95. Menos 0,025 y así. Resto a la izquierda y a la derecha le voy sumando. A 3 le sumaré 3,025, 3,05, 3,075 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera calculamos el valor de y. Ya en la clase pasada les enseñé también cómo utilizar Excel para hacer esas tabulaciones, ¿no? Entonces, tenemos, en este caso no tengo que calcular uno por uno, sino directamente aquí escribo, bueno, aquí no se me muestra esto. Si lo llevo esto a Excel, seguramente se va a mostrar la ecuación, ¿no? Vean, en este caso, creo que esta se calcula así. ¿Cuál era nuestra función? 4x más 7, ¿no? 4x menos 5. Entonces aquí le pongo 4 por esta x menos 5. Y ya tenemos el valor de y. Entonces fíjense que esto directamente se calcula
ya son esos valores que tenemos, ¿no? Que eran los mismos. Entonces, aquí cuando me posiciono, ya la estoy reemplazando en esa función. Entonces, el valor teórico era este, 3. Si x es igual a 3, y es igual a 7. Para una función, nuestra función y es igual a 4x menos 5. Esa era la función, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense que a los alrededores de 3, nuestro valor se encuentra en las proximidades de 7. A la izquierda de 3 nos da 6.9, a la derecha de 7 nos da 7.1. Si se dan cuenta, la diferencia que hay entre 7 y 6.9, ¿de cuánto es? De 0.1. La diferencia que hay entre 7 y 7.1 es de 0.1 también. Eso significa que el valor de epsilon que nosotros nos dimos es de 0,1. Cuando calculamos el valor de y, aquí se plasma también esa diferencia. Igualmente, aquí a la izquierda, bueno, aquí esto lo hemos tabulado nosotros porque x es una variable independiente. Entonces, con el valor encontrado de delta, en este caso obtuvimos por diferencia, ¿no? 3 menos 0,025, 2,925 menos 0,025 y así. E hice lo mismo a la derecha. Entonces, con esos valores encontramos el valor de y numéricamente lo que estamos mostrando es que a los alrededores de 3 tenemos un resultado muy similar. Conforme se va alejando de este valor teórico, también el valor de y se va alejando. Entonces hay un mayor error en ella, ¿no? Entonces eso es lo que estamos demostrando numéricamente, ¿ya? Ahora, gráficamente, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos ya ese valor de D. Gráficamente, en este caso, representamos la línea recta y ubicamos, en este caso, el valor de, creo que aquí puedo dibujar. Esta tiene punta más. Aquí tengo entonces, vean, cuando x es igual a 3, ¿no? Bueno, no había sido gruesa la línea, no importa. Cuando x es igual a 3, tenemos entonces y igual a 7. Bueno, esto quería que fuera más finita las líneas, porque vean que en este caso, luego a los alrededores de 3, si yo trazo, o con otro color lo voy a hacer, que se distinga. Bueno, esta punta está demasiado, creo que esta. Bien. Aquí estaría muy, muy cercano a 7. A ver, no sé si así me deja. Ahí se está desviando mucho. Vean que a los alrededores de 3, si nosotros nos posicionamos, nuestro resultado para y también estará en las proximidades del valor teórico. Creo que esta no pinta, no hace las líneas, sino, y si está a la derecha, vamos a tener valores muy próximos a y. Esta no me sirve. Con esta. Solo que está muy gruesa con esta. Sí, esta está mejor. Bueno, aquí estoy exagerando un poco, pero vean que con una pequeña variación que tengamos en X, también el valor de Y varía, ¿no? Voy a borrarla esta.
Borré sin querer lo que no quería. Está bien ese grosor. Entonces, fíjense que gráficamente debemos mostrar que en este caso los valores tanto de X como de Y se encuentran en las proximidades. O sea, bueno, en este caso estoy exagerando, como les vuelvo a repetir, ¿no? Estoy trazando los puntos, por ejemplo, este valor sería para un X igual a 2,975, ¿no? Entonces tengo un valor que se encuentra en las proximidades. Entonces, aquí estoy tomando en cuenta como referencia 3, esta es la tendencia del límite, y me da como resultado el límite 7. Pero como pueden ver, en este caso, el límite se encuentra en las proximidades. Ese es el valor del límite realmente. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos mostrar gráficamente. ¿Listo? Entonces, bueno, esto les decía que en funciones, por ejemplo, como son funciones exponenciales, vamos a tener mucha diferencia. O sea, es por eso que, por ejemplo, muchas veces en equipos médicos, por ejemplo, tienen que estar súper bien calibrados esos equipos para tener buenos resultados, porque ahí estamos tratando con la salud de las personas, ¿no? Entonces, imagínense si ese equipo estuviera mal calibrado, estamos listos, ¿no? Entonces, hay especialistas que son muy pocos, por cierto, para calibrar ese tipo de equipos, ¿no? Entonces tienen que ser especialistas en ello. Y bueno, por ejemplo, en su carrera tienen para poder que sea automatizar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ya un equipo no está dando buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros qué hacemos en el laboratorio, un espectrofotómetro que les cuesta más de $25,000, ¿no? Cuando, o sea, por el tiempo, igual esta se descalibra, ¿no? A veces por el mal uso, a veces o sea, hay agentes externos igual que hacen que se pueda descalibrar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros agarramos esa misma técnica, lo hacemos por otro método y comparamos, ¿no? Entonces, así nos damos cuenta si ese equipo está en buenas condiciones o está mal calibrado. Entonces, cuando vemos que hay una diferencia muy grande, ya definitivamente hay que mandar a calibrar. O sea, el calibrado no es tan sencillo, les comentaré, ¿no? O sea, no puedo hacerlo eso, bueno, cada día que venga el técnico y me lo haga, ¿no? O sea, cuesta mucho ese calibrado justamente porque son pocas las personas que trabajan en eso, ¿no? Entonces, y bueno, tampoco es un trabajo que a diario uno lo necesite, justamente por eso son pocas las personas que hay en ello. Si hubieran demasiados, ¿no? Quedarían igual sin trabajo, ¿no? Entonces, pero es una alternativa esa, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué les digo? Por ejemplo, el calibrado de una balanza me costaba algo de 7,000 bolivianos, de una balanza analítica nada más, imagínense. Y un equipo como un espectrofotómetro, pues nos costaba muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso es que no se podía, no se puede hacer el calibrado cada cierto tiempo. Entonces, de aquí, este valor, como les decía, tiene muchas aplicaciones el límite. Por ejemplo, cuando se trabaja con el límite de control, eso ya lo van a ver en estadística, o en control de calidad, se tiene que tomar en cuenta este valor para que por ejemplo, para que mi producto pueda exportarla, cuanto más cercano esté al valor teórico, al valor que me piden, ¿no? Que tenga mi producto en otro lugar, cuanto más cercano esté, o sea que cuando el que me compre hace el control de calidad y sus resultados estén bastante cercanos a es un excelente producto, me lo van a comprar siempre.
Pero si de pronto hacen el control de calidad, porque eso se hace aleatoriamente, entonces si uno me da un resultado por aquí, otro resultado por aquí, ah, no, ese producto no es tan bueno, entonces no lo compro más, ¿no? Entonces, por eso que cualquier producto o servicio debe tener un control de calidad excelente para ser aceptado en el mercado, ¿no? Entonces, solo así vamos a ser competitivos, ¿no? Obviamente que para llegar a eso son varias cosas que están detrás, ¿no? No solamente está, digamos, el laboratorio o el control de calidad, son muchas cosas, desde la materia prima, pues eso depende, ¿no? O sea, si tengo una buena materia prima, voy a tener un buen producto también, ¿no? Entonces, eso es lo que se mide así. Esa es una de las aplicaciones más fuertes que tiene el límite de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la representación gráfica. Así tenían que hacer con todos los ejercicios que les envié. ¿Se entendió bien esto, chicos? ¿Quedó más claro el concepto de límites? Sí. Bueno, ya. Perfecto. Sí. Entonces, ahora vamos a ir al cálculo de límites. En la clase pasada ya les había enviado las propiedades de los límites, ¿no? Entonces, a ver, vamos a abrirla. Tengo aquí. ¿Dónde estamos? A ver. Ahí tenemos algunas de las propiedades que vamos a usar hoy para el cálculo de límites. Estas propiedades son muy importantes. Les decía que estas propiedades se van a aplicar también para derivadas, para integrales. Entonces, o sea, no digan, ah, no, cada vez me tengo que aprender una propiedad diferente. No, busquen una relación. Por ejemplo, cuando hablo del límite de una constante, me dice que el límite de esa función también es constante. Esto, por ejemplo, tiene que ver también con sumatorias, ¿no? Entonces, igual vamos a tener estas mismas, esas mismas propiedades. Bueno, vamos a aplicar estas propiedades para el cálculo de límites, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, trigonométricos, estos son de los... Bien. Por ejemplo, cuando se tratan de límites de funciones racionales, primero, ¿no? En funciones racionales, ¿qué es lo que hacemos? En funciones racionales vamos a tener que factorizar buscando el factor causante de la indeterminación. Entonces, voy a poner aquí primero el límite de funciones racionales. De funciones racionales. En este caso, si tenemos el límite de una función, ¿quién me dice qué es una función racional o cómo se escribe una función racional? ¿Cómo se escribe una función racional? Es un... No, no lo escuché. ¿Es un cociente de funciones? ¿Sí? ¿O no? Esta es una función racional. Una función racional es un cociente de funciones que al sustituir el valor de la tendencia en el argumento nos puede dar, hay dos posibilidades, que nos dé directamente el resultado o que nos dé una indeterminación 0 sobre 0 o podría darnos una indeterminación infinito sobre infinito, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el caso de que nos den las indeterminaciones. ¿Cómo salvar estas indeterminaciones? ¿Y de dónde resultan estas indeterminaciones? Justamente de algunas propiedades, son restricciones de algunas propiedades matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos que dividir dos polinomios
Por ejemplo, una de las restricciones es que el denominador no puede ser 0. Ah, pero puede ocurrir que tengamos una función que justamente nos dé esta indeterminación, 0 sobre 0. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a salvar la indeterminación factorizando el numerador y denominador. Aquí voy a poner, se salva la indeterminación factorizando el numerador y denominador en busca del factor racionalizante, en busca del factor causante de la indeterminación. Bien, vamos a ver con un ejemplo sencillito primero y luego vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Por ejemplo, supónganse que tenemos una función, voy a insertar, por ejemplo, que tenga una función x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo. La tendencia de este límite va a ser 2. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de la tendencia en el argumento, ¿qué es lo que vamos a tener en el numerador? 2 al cuadrado nos da 4, menos 4 nos da 0. Tenemos en el numerador 0 y en el denominador tendremos 2 al cuadrado 4, 4 menos 10 nos da menos 6, menos 6 más 6 nos da 0. Nos da una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo vamos a salvar la indeterminación? Para salvar la indeterminación tenemos que factorizar el numerador y el denominador. En el numerador, ¿qué caso de factorización tenemos? Una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces tendremos en este caso, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de 4 es 2. Esto lo multiplicaremos por su conjugada. También así se le denomina a este otro factor. X menos 2 por x más 2. En el denominador tenemos un trinomio de la forma x cuadrado. Habrá que buscar los números que multiplicados nos den 6 y sumados, multiplicados nos den 6 y sumados nos den menos 5. ¿Cuáles son esos factores? 3 por 2. 3 por 2. Entonces tendremos x menos 3 por x menos 2. Por x menos 2. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, en este caso, los dos factores. Entonces, fíjense que en este caso el factor causante de la indeterminación es x menos 2. Eso lo podemos ver de la misma tendencia del límite. En la tendencia del límite ya nos están indicando cuál es el factor causante de la indeterminación. ¿De acuerdo? Esta flechita, esta saeta es como una igualdad, pero no es una igualdad, ¿no? Sino que se encuentra en las proximidades, eso significa. Entonces, fíjense que en este caso, como ya tengo aquí en el numerador x menos 2 y tengo en el denominador también x menos 2, puedo simplificar estos dos factores. Entonces, tendré una nueva función que va a ser esta. Voy a eliminar control C, control V. En este caso voy a eliminar estos factores. Voy a borrar esta x menos 2
y del denominador también, elimino esta x menos 2. Entonces, fíjense que ahora al sustituir el valor de la tendencia en el argumento, ¿qué resultado me dará? 2 menos 2, 2 más 2, perdón, me da igual a 4. Voy a poner aquí esto como una fracción. Entonces estoy aplicando, fíjense que estoy aplicando esta propiedad de límites que me dice que si tengo un cociente de funciones, puedo calcular el límite del numerador entre el límite del denominador, siempre que el denominador sea distinto de 0. Esta propiedad estoy aplicando para resolver este límite. Entonces aquí tendré el límite cuando x tiende a 2, de x más 2 me da igual a 4. El límite cuando x tiende a 2, de x menos 3 me da 2 menos 3, me da menos 1. Entonces, finalmente, el límite de la función completa sería menos 4. De ese modo, entonces, salvamos la indeterminación de una función racional. ¿Está bien? En este caso debemos buscar el factor causante de la indeterminación. Aquí le voy a poner así, factor causante de la indeterminación. En este caso en particular es x menos 2, ¿no? Ese es nuestro factor. Entonces, cuando ustedes factoricen, busquen ese factor, porque puede ser que tengamos, qué sé yo, por ejemplo aquí si yo le hubiera puesto un x a la cuarta menos 16, de pronto solo podría ser una factorización, pero aún no tengo el factor causante de la indeterminación. Entonces, sí o sí tengo que seguir factorizando hasta encontrar ese factor causante de la indeterminación. Eso no se olviden, es muy importante. ¿Listo? Entonces, cuando se elimina ese factor, ya salvamos la indeterminación y nos da el resultado del límite. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros graficamos esta función con ayuda de GeoGebra, vamos a hacerlo. Vean, tenemos control C. Esa es una función racional que, por ejemplo, si no analizáramos bien, podríamos llegar a la conclusión de que hay asíntota vertical en x igual a 2. Sin embargo, no es así. En este caso, al salvar la indeterminación, se darán cuenta que ya no hay asíntota en x igual a 2. Vean, vamos a graficarla. Esta era para resolver unas ecuaciones cúbicas. No me deja cerrar esto. Bueno, voy a entrar aquí nada más. Voy a darle un espacio ya. Control B. Ahí tenemos la función. Hay que tener alguna forma de salir. No lo checaré. Ya. Vean que aquí tenemos la gráfica de la función, donde únicamente tenemos una asíntota vertical en x igual a 3. Sin embargo, cuando x es igual a 2, nos da este valor que acabamos de encontrar. El límite, ¿cuál era? Aquí tenemos el límite que es igual a menos 4. Entonces, eso significa que en GeoGebra, en x igual a 2 y y igual a menos 4, hay una interrupción en este punto. Si yo me posiciono, fíjense, voy a posicionarme en x igual a 2. Ahí. Fíjense que me dice que el punto es indefinido. Entonces, eso significa que cuando x es igual a 2,
No tengo un valor numérico en realidad, porque aquí hay un salto, ¿no? Eso es porque hemos salvado la indeterminación 0 sobre 0. Tenemos entonces aquí, cuando x es igual a 2, y es igual a menos 4, pero eso es después de salvar la indeterminación. Sin embargo, cuando coloco ahí en ese punto, me da un valor indefinido. Vean que este punto lo puedo mover aquí, me da otro resultado, ¿no? X es igual a 1,78, igual esta, ahí me posiciono, es donde hemos salvado la indeterminación. Entonces, el límite de nuestra función que estamos calculando estaría a los alrededores de este punto, así tal cual se muestra en la gráfica, ¿no? Voy a borrar estos puntos. Ahí. ¿No? Entonces, después de salvar la indeterminación, ya tenemos este punto. Bien, entonces de esa manera es como podemos representar gráficamente la función. Y lo voy a copiar. Este entonces sería nuestro límite gráficamente. ¿De acuerdo? Voy que haberla subido un poquito más para que se note bien dónde está el límite de la función. Es este que está marcado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de límite, de límites. Bueno, vamos a ver los límites irracionales. Los límites irracionales, en este caso, se transforman nuevamente a funciones racionales, muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el límite de esta función. El límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de 2x menos 3 menos la raíz cúbica de 2x menos 3 sobre x menos 2. ¿Qué hacemos cuando tenemos una función irracional? Hay que racionalizarla. Entonces, para eso, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos dos raíces diferentes. Perdón, esta era raíz de raíz quinta, ¿no? Entonces, al sustituir el valor de la tendencia en el argumento, ¿qué es lo que nos da? 2 por 2, 4 menos 3 es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. 2 por 2 es 4 menos 3 nos da 1. La raíz quinta de 1 es igual a 1. 1 menos 1 nos va a dar 0. 2 menos 2 nos da 0. Entonces tenemos una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a sumar y restar 1 a cada uno de estas raíces. A la primera le restaré menos 1 y al segundo término le sumaré más 1. Pero como voy a asociar con el signo negativo delante, menos por menos me da más. O sea, voy a tener, en realidad aquí estoy restando y sumando 1, ¿no? Esta de aquí. Este es el valor que le estoy aumentando. En realidad, este valor que resultó de sustituir con la tendencia del límite, fíjense, este es el valor que vamos a sumarle y restarle. Supónganse que ese valor 0 les hubiera dado de restar 2 menos 2, entonces le tendrían que restar menos 2 al primer término y sumarle 2 al segundo término. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante y para cualquier función que tengamos que transformar, súmenle o réstenle la cantidad de la cual resulta este 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hemos restado y sumado, por eso le pongo por el inverso aditivo, estoy transformando esta función. Entonces, esta me queda como una fracción. Tengo 2x menos 3 menos 1 sobre x menos 2.
Y aquí tengo la raíz quinta de 2x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. Entonces, de esa manera, ahora lo que voy a hacer es calcular el límite por separado. Sabemos que por propiedades del límite, si yo tengo una diferencia de límites, ¿esto a qué es igual? Va a ser igual a la diferencia de sus límites. Eso nos dice esta propiedad, fíjense. Tenemos aquí el límite de f de x más menos g de x. Esta va a ser igual a ¿qué? A la suma de sus límites o a la diferencia de sus límites con la misma tendencia, ¿no? Esta propiedad es la que estamos aplicando en este caso, ¿no? Entonces, vamos a Bien, entonces, aplicando esa propiedad de límites, finalmente, tenemos, simplemente por comodidad, para no tener que trabajar con una función demasiado extensa, vamos a calcular el primer límite, es decir, este límite cuando x tiende a 2 de menos 1 más la raíz cuadrada de 2x menos 3, ¿sí? Entonces tenemos en este caso, bueno, pude haberla escrito como 2x menos raíz cuadrada de 2x menos 3 menos 1, ¿no? No hay problema. ¿Qué hacemos? Para poder eliminar esta raíz, vamos a racionalizar. Cuando tengamos límites de funciones irracionales, ¿no? Una función es irracional cuando contiene raíces en su estructura. Entonces, en este caso, vamos a racionalizar, multiplicando, en este caso, por su conjugada, porque la raíz es 2. Su índice de radical es 2. Entonces, bastará transformarla a una diferencia de cuadrados para poder eliminar esa raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es mi factor racionalizador? Mi factor racionalizador es esta. Esta es A más B. Ese es mi factor racionalizador. Entonces, ese factor racionalizador debo multiplicarla y dividirla a esta fracción original. Al hacer esa operación, estamos aplicando el inverso multiplicativo. Entonces, eso significa que no alteramos para nada la expresión originalmente dada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que cuidar, que nuestra función original no sea alterada. Entonces, al multiplicar y dividir por el mismo factor racionalizador, entonces estamos aplicando el inverso multiplicativo además. Entonces, ahora multiplico este factor por este. Tendré entonces la raíz cuadrada de 2x menos 3, todo elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Vamos a tener eso en el numerador. Y en el denominador nos va a quedar x menos 2 por la raíz cuadrada de 1 más 2x menos 3. Entonces, ahora podemos simplificar. Este cuadrado con el índice de radical se va. Me va a quedar 2x menos 3. 1 al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, tengo menos 1 más 2x menos 3. Por tanto, en el denominador, a ver, esta si me deja cambiar, creo que sí. Voy a llevarla así, voy a ordenarla mejor para que sea mucho más práctico, menos 1. Así es como queda esta diferencia, ¿no? Entonces tendríamos en este caso 2x menos 3 menos 1 nos va a dar 2x menos 4. Y en este caso, ya sumando términos, aquí lo que hacemos es factorizar este 2, factorizamos para eliminar el factor causante de la indeterminación. Entonces, en este caso tendríamos, estoy sumando términos semejantes, significa menos 3 menos 1 me da menos 4. Ahora, factorizando esta x menos 2 con x menos 2,
estamos salvando la indeterminación. En este caso, si yo elimino esta x menos 2 con esta x menos 2, ya estoy salvando la indeterminación. Solamente me quedaría 2 dividido entre este factor. Entonces, el resultado de este límite va a ser igual a, sustituyendo el valor de la tendencia en el argumento, 2 por 2 me da 4 menos 3 es 1. Raíz cuadrada de 1 es igual a 1, más 1 me da 2. 2 entre 2 es igual a 1. Y de ese modo, entonces, salvamos la primera indeterminación. Calculamos el primer límite. Ahora, el límite 2, en este caso, sería este límite de aquí. Es la raíz cuadrada, la raíz quinta, diré, de 2x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. Entonces, vamos a buscar su factor racionalizante. Para racionalizar esta función debemos recordar lo siguiente. Tenemos en este caso a la quinta, debemos llevarla a una diferencia de quintas. A la quinta menos b a la quinta. ¿Con qué factor contamos? Tan solo tenemos a menos b. Entonces, el factor racionalizante es todo esto. Fíjense que en este caso este es el factor racionalizante o el factor racionalizador, así también se la denomina. Entonces a este factor racionalizante no es sino el factor que nos va a permitir transformar en esta diferencia de quintas. Entonces si yo tengo a menos b, para llegar a esto tendré que multiplicar por a elevado a la n menos 1. O sea, si aquí mi exponente máximo es 5, le resto menos 1. Será a la cuarta. El siguiente término, fíjense que a va en forma descendente y el valor de b irá en forma ascendente. Entonces tengo a la cuarta más a al cubo por b más a al cuadrado por b cuadrado más a por b al cubo más b a la cuarta. Fíjense que a va en forma descendente. 4, 3, 2, 1 y aquí ya no aparece. Y b aparece ya en el segundo término y va en forma ascendente. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, si yo generalizo esta función, por ejemplo, esta la vamos a copiar. Voy a borrarlo esto que rayé sin querer. Ya. Entonces, fíjense que voy a copiar. Si yo quiero, por ejemplo, racionalizar cualquier otra raíz de raíz enésima, ¿esto cómo lo haría? Voy a generalizarla. Esta va a ser igual a más b a la n, por ejemplo, a más b a la n. Entonces, este exponente será n menos 1. Este otro exponente va a ser n menos 2. Este otro exponente va a ser n menos 3. Y así sucesivamente, ¿no? Y los exponentes de b va en forma sucesiva también. Entonces, el último término que voy a tener va a ser b elevado a la n menos 1. Entonces, no importa cuál sea este índice de radical que tenga, con esta generalización puedo racionalizar cualquier raíz que tenga, sea una raíz quinta, una raíz séptima, una raíz novena, la que fuera, ¿de acuerdo? Es así como se generaliza. Entonces, el factor racionalizador va a ser este segundo factor. Eso es lo que vamos con ese factor racionalizador, multiplicamos y dividimos. Vean, en este caso tengo la raíz quinta de 2x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. Su factor racionalizador a que va a ser igual es esta raíz elevado a la cuarta más esta raíz elevada al cubo. Aparece 1 en este caso, que sería el valor de b.
más la raíz quinta de 2x menos 3 al cuadrado por 1 al cuadrado. Recuerden que para nosotros a es este término y b es 1. Entonces, b elevado al cuadrado más a elevado a la 1 por b al cubo más b a la cuarta, significa, ¿no? Estoy multiplicando por su factor racionalizador o factor racionalizante, también así se denomina. Entonces, este mismo factor la llevo al denominador. Debo multiplicar y dividir por el mismo factor racionalizante. Entonces, al multiplicar el numerador por su factor racionalizante, ¿qué voy a obtener? Voy a tener la raíz quinta de 2x menos 3 elevado a la quinta, ¿no? Entonces voy a tener a la quinta menos b a la quinta, 1 a la quinta también. En el denominador me quedará x menos 2 por el factor racionalizante, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? En este caso, vamos a sumar y restar términos semejantes. Primero elimino las raíces quintas. Esta raíz quinta con la raíz quinta se va. Me va a quedar 2x menos 3 menos 1. Luego, este denominador se mantiene. Me interesa en este caso buscar el factor causante de la indeterminación. Fíjense que el factor causante de la indeterminación es x menos 2. Entonces voy a factorizar este 2 y me va a quedar 2 por x menos 2, ¿no? Y es en este punto que salvamos la indeterminación. Fíjense que ya podemos eliminar esta x menos 2, con esa x menos 2 se va. En ese instante es que salvamos la indeterminación. Entonces, una vez salvada la indeterminación, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el valor de la tendencia en el argumento, ¿no? Entonces, aquí tendremos esta tendencia, la reemplazamos por x por 2. Tenemos entonces en todos los términos donde hay x, la reemplazamos por 2. ¿Y qué nos queda? 2 por 2, 4, menos 3, 1. La raíz quinta de 1 a la cuarta es 1. 2 por 2, 4, menos 3 es 1. Raíz quinta de 1 al cubo es 1 también, ¿no? Y así, cada uno de estos términos. 2 al cuadrado, 4 menos 3 es 1. Al cuadrado es 1. Por 1 al cuadrado. 2 al cuadrado menos 3 es 1. Raíz quinta de 1 es 1. A la 1 por 1 al cubo me da 1. Entonces, ¿cuántos términos 1 me dan aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 términos 1. Entonces tendré como resultado de este límite me va a quedar 2 quintos. Este 2 por el factor que sacamos aquí, ¿no? 2 por 1 nos daba 2. Y listo. Ya tenemos entonces calculado el límite 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir. El límite va a ser igual a límite 1 que nos dio 1, ya en la parte de arriba, ¿no? Esta nos daba 1. El límite 2 que nos da igual a 2 quintos después de salvar la indeterminación. Sacando mínimo común múltiplo nos da 5 por 1, 5 menos 2, 3. 3 quintos. Este sería entonces el resultado del límite de la función total. ¿Está bien? Entonces ya saben, esta es la generalización que no deben olvidar. Para salvar indeterminaciones de esta naturaleza, simplemente multipliquen y dividan por el factor racionalizador. Y cuando hagan esto, fíjense que cuando racionalizamos, lo que estamos haciendo es transformarla en una función racional. ¿Y qué buscamos? Eliminar el factor causante de la indeterminación. ¿Y cómo sé cuál es el factor causante de la indeterminación? Es la tendencia del límite, básicamente.
¿De acuerdo de ahí? Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el factor causante de la indeterminación. Entonces recuerden que esta saeta es como si fuera una igualdad nada más. ¿De acuerdo? Entonces de ese modo tendríamos entonces o salvamos las indeterminaciones de funciones racionales. ¿Se entendió bien esto, chicos? ¿Quedó claro? Hola, ¿están ahí o se fueron? Me van a contestar, chicos, porque si no, a veces se va el internet, está que habla y no tiene que ser un monólogo nada más, ¿no? Bueno, en algún instante hace falta que solamente yo hable, pero también ustedes participen, por favor. Ya cuando les pregunte, me contestan. Quedó claro, ¿no? Lo de cómo salvar las indeterminaciones, no importa cuál sea la raíz que tenga. O sea, si la raíz está en el denominador, simplemente tendrán que multiplicar y dividir igual por el factor racionalizador. Se hace lo mismo en todos los casos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora. Y bueno, esta, por ejemplo, si nosotros queremos resolver gráficamente qué significa este resultado, simplemente tienen que hacer esta operación. Con ayuda de GeoGebra vamos a graficarla la función. Aquí tenemos dos límites, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Aquí. No, esa es mi función original. Mi función original es esta. 2x, raíz cuadrada de 2x menos 3 menos la raíz quinta de 2x menos 3 sobre x menos 2. Eso es lo que vamos a graficar. Ya, entonces tendríamos aquí. Ya, tenemos entonces 10 igual a la raíz cuadrada de 2x menos 3 menos la raíz quinta. Como verán, aquí no tengo la opción de poner raíz quinta, así es que la voy a expresar como una fracción, como una... Aquí tengo. Raíz quinta de 2x menos 3 también sobre x menos 2, ¿no? Sobre x menos 2. Esa era nuestra función. Entonces vean que esta función graficada así nos da. Esa es nuestra función. Esta va a ir en forma indefinida. Entonces, ¿dónde estamos calculando el límite de la función? En x igual a 2. Entonces, en este punto voy a ubicarla, el límite de la función. Es ahí donde estamos calculando. Bueno, aquí me da 1,98. Tiene que estar ubicada en 2. Bueno, es porque hemos salvado la indeterminación, ¿no? Que salta. Entonces, esta. En x igual a 2, vean. Aquí, por ejemplo, puedo darme cuenta que si yo recorro un poquito más, el valor del límite va a ser similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué podría decir? Voy a decir que el límite de la función es igual, se encuentra en las proximidades, ¿no? Está a los alrededores de 2. El que salta en ese punto nos da un valor de ¿cuánto sacamos como resultado? A ver, ¿dónde estoy? Aquí.
Nos dio como resultado 3/5. 3/5 es 0,6, ¿no? Aproximadamente. Y eso es lo que tenemos aquí, fíjense. Cuando X es igual a 2, el valor de Y es 0,6. Entonces está en las proximidades de. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen gráficamente el límite de la función. Eso lo vamos a copiar aquí. Ya. Para que vean dónde está ubicado el límite de la función. Porque es importante que ustedes sepan analizar analíticamente, gráficamente, numéricamente, identifiquen el límite de la función. ¿Listo? Ahí tienen. Bueno, ahora vamos a ver los límites de funciones trascendentales. Ah, por cierto, esto lo pueden calcular igual con GeoGebra. Fíjense, si ponemos nosotros el límite de la función, que en este caso queremos calcular, bueno, aquí mi función es un poquito más compleja, voy a ver si la puedo copiar. Control C. Voy a poner aquí otra vez el límite. El límite de la función. Me debe dar el mismo resultado. No me deja copiar. Me parece que tengo que escribir otra vez la función. A ver, vamos a escribirla sin pereza. Raíz cuadrada de 2x, aquí. Aquí. Raíz cuadrada de 2x menos 3 menos la raíz quinta también de 2x menos 3. Esta la voy a poner paréntesis, dividido entre x menos 12. Entre x menos 2. ¿En qué valor numérico estamos calculando? Cuando x tiende a 2. Entonces se pone la tendencia del límite y vean que nos da directamente el resultado, 0.6, ¿no? Entonces, o sea, ya con ayuda de la tecnología podemos nosotros calcular directamente. Pero tenemos que saber identificar, debemos saber qué significa el límite de la función. ¿Está bien? Pero ojo, cuidado en el examen, no me vayan a poner directamente el resultado, ¿no? O sea, hay calculadoras incluso que ahora ya calculan derivadas, integrales y todo, pero ese no es el asunto. Ya les he dicho, chicos, que si ustedes quieren ser buenos profesionales, por lo menos tienen que saber calcular manualmente los límites básicos. Lo más difícil, dénsela a la calculadora, dénsela a la computadora para que se los haga, no hay problema. Pero lo más simple, por lo menos tengo que tener idea de cómo resolver ese límite, cómo puedo verificar. Por ejemplo, yo hago un programa para resolver eso. Por ejemplo, quiero hacer este programa de GeoGebra. ¿Cómo sé qué hay en la caja interna? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está razonando? ¿Cómo lo está resolviendo ese límite? Entonces, si quiero verificar que está bien o no está bien, yo tengo que saberlo hacer manualmente. Si no, ¿cómo voy a verificar el resultado? ¿Cómo le voy a hacer el control de calidad a mi programa? ¿No? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan resolver analíticamente, gráficamente, numéricamente y sepan hacerlo manualmente también, ¿no? Para poder verificar luego con algún programa que estén utilizando. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso. Sé que hay un programa que les ayuda a resolver paso por paso.
chicos, no me hagan trampa. Ya el semestre pasado varios compañeros suyos se aplazaron por nada más porque me quisieron hacer creer que ellos hicieron el ejercicio, pero yo al toque les pillé su mentira. Así que cuidado, no caigan en ese error. O sea, no es a mí que me engañan, chicos, se engañan solos. No hay cosa peor que engañarse a sí mismo, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Es muy importante para que ustedes puedan verificar, ¿no? Si está bien o no está bien su resultado. Entonces, ya primero háganlo manualmente, luego verifiquen. Pueden verificar y vean que ahí les da el mismo resultado, ¿no? Perfecto. Entonces vamos ahora al cálculo de funciones trascendentales. A ver, voy a seguir preguntando. ¿Cuáles son las funciones trascendentales, chicos? ¿Qué funciones trascendentales recuerdan? ¿Cuáles son? La función. A ver, ¿quién me dice una función trascendental? Recién dieron su examen, así que está fresquito ese conocimiento. ¿Cuál? Logarítmica. La función logarítmica. Bien, vamos bien por una. Otra más. Trigonométrica. La función trigonométrica. ¿Qué más? Racional. Cuadrático. Exponenciales. La función. Racional. Las exponenciales. No. Esa no es trascendental. Hiperbólica. Las funciones trigonométricas inversas o las hiperbólicas. Esas son funciones trascendentales. No se olviden, es la función exponencial, logarítmica, trigonométrica inversa. ¿Ya? Esas son las funciones trascendentales. Vamos a partir de una función trascendental. Primero vamos a ver los límites característicos. Aquí voy a anotar. Límites característicos para que podamos aplicar en este caso característicos. Ya. Entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, cuando queremos calcular el límite de la función, cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x. Seno de x sobre x. Porque estoy con... Ya. Seno de x sobre x. Este es el límite fundamental. Esta nos da igual a 1. Su demostración lo vamos a hacer cuando veamos las derivadas. ¿Sí? En este caso, la derivada de la función, por ejemplo, la derivada de seno es coseno de x, la derivada de x es igual a 1, eso es aplicando la regla del hospital, y nos va a quedar coseno de 0 igual a 1. Directamente, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, diré, ese es el primer límite característico básico, el fundamental. A partir de esta se deducen todas las demás. Fíjense que la otra, por ejemplo, si yo tengo el límite de la función cuando x tiende a a, o sea, a otro valor diferente, que no sea 0. Por favor, apáguenla su micrófono. Ya. Y tenemos una función f de x cualquiera. Puede ser, voy a ponerle a la función, una función cualquiera. Puede ser una función polinómica, trigonométrica, lo que quiera. Seno de a sobre a. Entonces también esta va a ser igual a 1. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es cuando, en este caso, x tiende a
No, cuando A tiende o es aproximadamente igual a 0. Entonces, en este caso, seno de 0 me va a dar igual a 0, ¿no? Me va a dar igual a 0. Entonces, si X tiende a A, coma, y X tiende a A. Eso. Entonces, cuando yo reemplace el valor de la tendencia en este argumento, este valor me debe dar aproximadamente igual a 0. Solo así tendría seno de 0 sobre 0, ¿no? Fíjense que aquí si yo reemplazo tengo seno de 0 sobre 0, es igual a 1. Pero no es que se dé el valor directamente así. Acabo de decirles que eso se demuestra mediante la regla del L'Hopital. Podemos demostrar que el límite cuando X tiende a 0 nos da igual a 1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese límite. Ahora, de aquí se deduce otro límite característico que es para la función tangente. Pero esta igual no es una función básica. La función tangente de X sobre X es igual a 1. Esta, por ejemplo, ¿cómo podemos demostrarla? En este caso, si tenemos el límite de la función, la tangente, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la tangente por identidades trigonométricas? A coseno de X, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir seno sobre coseno de X, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso lo que estaría haciendo es calcular el límite de seno de X sobre X es igual a 1. El límite de X sobre esta X es igual a 1. Estoy salvando esa indeterminación y coseno de 0 es igual a 1. Entonces 1 entre 1 me va a dar igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este límite es secundario. Se basa en un límite fundamental que es de seno de X sobre X, ¿no? Entonces, de esa manera es como podemos nosotros calcular los límites de funciones trascendentales, ¿de acuerdo? Y bueno, esta también se puede proyectar a esta función con las mismas condiciones, ¿no? Si nuestro límite, por ejemplo, tendiera no a 0, sino tiende a A, entonces en ese caso, la tangente de A sobre A va a ser igual a 1. Vuelvo a insistir, este es un límite característico secundario, ¿no? Entonces, tangente de A sobre A va a ser igual a 1 siempre que al reemplazar el valor de la tendencia en este argumento me dé un valor aproximadamente igual a 0. Solamente así podré salvar la indeterminación. ¿Listo? Ahora, hay otra indeterminación que también es secundaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a deshacerla, si calculo el límite, control C, control B, en esta. Si tengo 1 menos coseno de X sobre X va a ser igual a 0. En este caso, tendríamos entonces, fíjense, coseno de 0 es 1. 1 menos 1 nos da igual a 0. 0 sobre 0 también nos daría, ¿verdad? Ese límite salvamos la indeterminación. ¿De qué modo? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir por su conjugada. Entonces, en este caso, voy a copiar este límite, control C, control B.
Entonces, en este caso, en el numerador, tengo 1 menos coseno de x. ¿Cuál es la conjugada de 1 menos coseno de x? 1 más coseno de x, ¿no? Entonces, dividiré también entre la misma conjugada. 1 más coseno de x. Multiplicando y dividiendo por su conjugada. Entonces, en este caso, a ver, esto lo voy a poner con marcador rojo y esta también. Eso es lo que estoy aumentando, digamos, ¿no? Pero no se olviden que al hacer esa operación, ustedes deben cerciorarse de que no están alterando la expresión originalmente dada. Si yo multiplico y divido por un mismo factor, entonces estoy asegurándome de que la función es la misma, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, chicos? ¿A qué es igual a menos b por a más b? A 1 menos Coseno de x al cuadrado. coseno de x al cuadrado, correcto. Esto lo voy a borrar. Ahí tengo. Me va a quedar 1 menos coseno de x todo al cuadrado. Insertar. Coseno cuadrado de x. Entonces, esto, fíjense que por identidades trigonométricas, 1 menos coseno cuadrado de x, ¿a qué es igual? Por identidades trigonométricas, 1 menos coseno cuadrado a seno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos esta función así. Seno cuadrado de x. Exactamente esto. Ya. Entonces, en este caso, como tengo seno cuadrado de x y en el denominador tengo otra x, ¿qué puedo hacer? Voy a descomponerla esta. Puedo descomponerla en seno de x por seno de x, ¿no? Entonces aquí tendría seno de x voy a deshacerla esta. Esta de aquí me va a quedar seno de x por seno de x. Así me va a quedar. Entonces, fíjense que ya puedo ahora agrupar, este seno de x con esta x. Lo voy a subrayar. Este seno de x con este x de aquí. Ya tenemos el límite característico. Seno de x sobre x, ¿a qué es igual? A 1, ¿verdad? Entonces ya nos quedará finalmente el límite. Control C. Voy a continuar aquí la demostración. Tendría entonces este seno de x desaparece, salvé ya la indeterminación. Esta de aquí también desaparece. Ya salvé la indeterminación. Entonces, ¿qué me queda finalmente? En este caso, sustituyendo el valor de la tendencia en el argumento, me queda el límite de x, cuando x tiende a 0, seno de 0 es igual a 0.
1 más coseno de 0 es 1. 1 más 1 me va a dar 2. Y 0 entre 2, ¿a qué es igual? Es igual a 0. Entonces, de esa forma, fíjense que este límite característico no es que resulte simplemente de, o sea, tiene una justificación basada fundamentalmente en el límite característico básico que tenemos esta. Esta es la fundamental. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Con este límite pude demostrar que este límite es válido, pude demostrar que este otro límite también es válido. Ahí estamos haciendo la demostración de dónde es que sale este 0. ¿Está bien? Entonces, de ese modo, ustedes pueden aplicar esos límites característicos. Ahora, vamos a ver otro límite característico para funciones trigonométricas inversas. Esa igualmente nos va a dar así, control C, control V. Entonces, aquí será el arcoseno de x sobre x va a ser igual a 1. Arcoseno. ¿Ya? El arcoseno se aplica también para la tangente. Arco tangente de x es igual a 1. Arco tangente de x sobre x es igual a 1. Y así, esos son los límites característicos que podemos aplicar en este cálculo de límites de funciones trascendentales trigonométricas, ¿no? Específicamente para eso, trigonométrica y trigonométrica inversa, ¿ya? Entonces, por favor, esos límites característicos, tómenla muy en cuenta para poder hacer el cálculo de estos límites. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplos de funciones trascendentales. Ejemplos de límites de funciones trigonométricas. Ya. Por ejemplo, aquí nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 del coseno del duplo de x menos el coseno del quíntuplo de x sobre x cuadrado. Sustituimos el valor de la tendencia en el argumento y ¿qué es lo que nos queda? Coseno de 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1. Coseno de 5 por 0 es 0. Coseno de 0 también es 1. 0 al cuadrado es 0. 0 sobre 0 es la indeterminación. Es lo primero que tenemos que hacer. Debemos calcular si hay o no hay indeterminación en el límite, ¿no? No vayan a salvar indeterminaciones que no existan. Entonces, primero hay que verificar que es un límite que se pueda calcular directamente, ¿no? Entonces, en este caso, como la diferencia me da este 0 por restarle 1 menos 1, esta ya es una pauta para mí. Aplico el inverso aditivo y restamos y sumamos 1. Le resto menos 1 al primer término y al segundo término le sumo más 1. Estoy aplicando el inverso aditivo, ¿no? Y el elemento neutro de la adición. O sea, el 0 que se supone que debo tener aquí más 0, ese 0 la estoy reemplazando por menos 1 más 1, ¿no? Entonces, este límite, si yo lo agrupo, me va a quedar coseno de 2x menos 1 menos el coseno de 5x menos 1 también. Porque al asociar con el signo negativo delante, cambia
este signo, ¿verdad? Cambian los signos del factor. Entonces, con eso ya asocié, ahora puedo aplicar la propiedad de límites, que me dice que el límite de una diferencia de funciones, puedo calcularla, va a ser igual a la diferencia, esto es con la diferencia. Aquí tengo una diferencia de límites, me va a dar esto, ¿no? Entonces, en este caso, separo en dos límites. Tengo el límite del coseno de 2x menos 1, ¿no? ¿Por qué le puse esto? Ah, ya. Esto le puse, la factoricé esto así, con el signo negativo delante. El límite cuando x, para irle dando forma al límite característico. La factoricé simplemente el signo, menos 1 menos coseno de 2x sobre x al cuadrado. Menos, o en este caso, más el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, porque al factorizar el signo negativo, menos por menos, me va a dar más el límite cuando x tiende a 1 menos coseno de 5x. O sea, lo que estoy haciendo es irle dando forma a un límite característico que demostramos hace un momento, a este límite característico. Esto es lo que queremos aplicar. Control C. Aquí la voy a copiar. Estamos llevándola a este límite característico. Que directamente aquí pude haberla aplicado. Aquí. Control B. Entonces, en este caso me daría, para que tenga igual a ese límite característico, simplemente tendría que haber dividido por 2x y multiplicado por 2x. Lo voy a hacer de esa forma y nos debe dar el mismo resultado haciéndolo por el otro camino, ¿sí? Entonces, este es el límite característico al cual queremos llevar. Entonces, fíjense que en este caso, si yo hago esta operación, control C, control B, ¿qué me hace falta? Que este factor sea igual al del denominador. Entonces voy a dividirla entre 2x, y al numerador también tendré que multiplicarla por 2x, ¿no? O sea, tengo que multiplicar y dividir por el mismo factor. Estoy, en este caso, haciendo esta operación. ¿De acuerdo? Con eso no altero para nada la expresión originalmente dada. Es más, como aquí ya tengo x al cuadrado, incluso podría haber tomado una de las x que tengo aquí. Pero bueno, vamos a dejarla así. Aquí hacemos lo propio. Voy a multiplicar por 5x al numerador y al denominador también. La voy a multiplicar por 5x. ¿Está bien? Entonces, con eso, lo que yo tengo ahora, o sea, aquí estoy multiplicando por 5x y la estoy dividiendo entre 5x. No alteré para nada la expresión originalmente dada. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Esta ya se asemeja al límite característico que hace un momento lo escribí. Fíjense que si tengo 1 menos coseno de A sobre A, esta la voy a cambiar por A, por una función cualquiera, y que tenga el mismo resultado A, en este caso, si que A sea aproximadamente igual a 0 cuando X tiende a A. Bueno, en este caso tiende a 0, ¿no? Sea aproximadamente igual a 0 cuando X tiende a A. Esa es la condición que se debe utilizar aquí. Entonces, en este caso, aplicando este límite característico, fíjense que esta se asemeja a este límite. Tengo 1 menos coseno de 2x
esta, 1 menos coseno de 2x, que la voy a dejar pintarla solo esa parte. Necesito pintar solo este pedacito. No, ok. Bueno, si asocio este límite, voy a asociarla mejor con esta. Vean, en realidad estaría asociando esta de aquí con esta. Y esta de aquí con esta otra. Vean que tiene la misma forma que hay en este límite característico. Entonces, ¿qué me da como resultado en este caso? Me va a dar como resultado, voy a copiarla, toda esta, control C, control V. Me va a quedar entonces de todo esto, voy a suprimirla ya, me va a quedar una fracción, solo quiero eliminar esto. Así, arriba me quedó solamente menos 2x. Menos 2x por 0, porque esta ya desaparece, ¿no? Así me va a quedar. Y en el otro miembro igual, en este otro límite, me va a quedar esta. Todo eso es igual a 0 y este otro factor se desaparece. Así es como me quedaría ya el límite aplicando este límite característico. Entonces, 0 por 2x me da igual a 0. Bueno, aquí, por ejemplo, podría todavía simplificar esta x con esta x cuadrado se va y me va a quedar x en el denominador, ¿no? Entonces me quedaría 0 sobre 0. Y aquí también me queda 0 sobre 0. Sigo teniendo la indeterminación, pero no puedo más salvar, porque ya salvé la indeterminación, me quedaría 0 directamente, ¿no? Eso sería igual a 0. Vamos a ver por este otro camino. Aquí hay otra forma de calcular el mismo límite. Vean, aquí lo que hice fue multiplicar y dividir por su conjugada. La transformé a una función seno cuadrado y en este otro caso la transformé al límite característico y nos da como resultado, a ver, ¿por qué nos dio aquí 21 medios? Hice esta operación, multipliqué y dividí, creo que era por esto, es que aquí todavía me daba no igual a 0, porque me queda 0 entre 0, fíjense que aquí si elimino esta x con esta otra x, me iba a quedar 0 entre 0. Entonces no salvé la indeterminación por completo aquí. No se salvó la indeterminación. Me queda una indeterminación todavía 0 entre 0. Entonces esa forma de calcular no era la más adecuada. Entonces lo que tenía que haber hecho es esta operación. Entonces, como se mantiene ahí la indeterminación aplicando este otro límite característico, entonces lo que hago es multiplicar por su conjugada a ambos factores. Y de ese modo, entonces me quedará, en este caso, 1 menos coseno de 2x todo al cuadrado. Esto es equivalente por identidades trigonométricas a seno cuadrado de x. Eso hice aquí. Tengo menos seno cuadrado de 2x y seno cuadrado de 5x. Pero para llevarla a este límite característico,
lo que hice fue transformarla. Aquí me hace falta que tenga este 2 que acompañe a X, ¿no? Entonces sería 2X y arriba tengo que multiplicarle necesariamente por 2. Entonces, como todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí igual, multiplico y divido por 5. 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar en el primer término? Este 2 está elevado al cuadrado todavía y dentro del factor me quedaría seno de 2x sobre 2x por 1 sobre 1 más coseno de 2x más, aquí este 5 al cuadrado me queda por seno de 5x al cuadrado sobre 5x al cuadrado. Entonces, como verán, este factor es el mismo que tenemos aquí. O sea, si todo esto lo colocamos bajo un mismo paréntesis, vamos a tener seno de 2x sobre 2x es igual a 1. Seno de 5x sobre 5x es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? En el numerador nos queda 2 al cuadrado, 4 por 1, que es salvando este límite característico, por esta fracción, más 5 al cuadrado por 1, que sería por el límite característico, por 1 sobre 1 más coseno de 0. Entonces, 1 más, aquí nos quedaría 4 menos 4 por 1 es igual a 4 en el denominador. Coseno de 0 es 1, 1 más 1 nos da 2. Más, aquí tenemos 5 al cuadrado es 25, por 1, 25. Y en el denominador nos queda coseno de 5 por 0, nos da 1, 1 más 1 nos da 2. Entonces tenemos 21 medios finalmente, ¿no? Restándole 25 menos 4 nos da 21. Eso puedo hacer porque mis denominadores son iguales, ¿no? Si fueran diferentes, tendría que sacar mínimo común múltiplo. De esa forma, entonces salvamos la indeterminación y vean que en este caso sí, ya nos da un valor numérico. Si nos hubiera dado en el anterior caso un resultado directo, entonces ya no tendríamos que continuar salvando la indeterminación, ¿no? Entonces, de todas formas, fíjense que vamos a verificar con GeoGebra el límite de esta función. Voy a copiar esta función solamente. Control C. Vamos a verificar cuánto nos da. Esta función, ¿la copié o no la copié? Así también lo vemos gráficamente dónde está la función, ¿no? Tenemos límite. Voy a poner. No sé qué pasó aquí. Copio cualquier cosa. No es esto que quiero. Voy a tener que escribirla nomás. Bien, a ver, voy a escribir la función. ¿A qué era igual? Coseno de 2x menos coseno de 5x sobre x cuadrado. Vamos a graficarla primero la función. Y es igual a coseno de 2x, coseno de 2x menos coseno de 5x entre x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado.
Ya. Esta es nuestra función. Vean, esta función se asemeja a estas funciones cuando uno, por ejemplo, está enchufado a una, a un respirador eléctrico, qué sé yo, en el hospital, y uno cuando va latiendo nuestro corazón, va latiendo en forma así sinusoidal, ¿no? Pero llega un momento en que cuando se para, pues esto va a ir cada vez más, se va a hacer una función constante, ¿no? Entonces eso significa de que ya nos morimos, ¿no? Algo así. Esta es nuestra función. Entonces, ¿dónde estamos calculando el límite de esta función? Cuando x tiende a 0. Entonces, gráficamente, si me piden calcular cuál es el límite de esta función, diré que es este punto. Si x tiende a 0, entonces me va a dar este resultado. Para 0, menos 0,01, o sea, como hemos salvado la indeterminación, nos va a dar en las proximidades de 10,5. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. ¿Cuánto hemos calculado nosotros? A ver, aquí tenemos, nos dio 21 quintos, 21 medios. 21 medios es justamente 10,5. Eso es lo que nos da gráficamente, fíjense. Ahí lo tenemos el resultado. Y si queremos calcular, nos dará entonces, esto va a ser igual al límite de la función. Aquí hay que escribir la función. Aquí voy a poner paréntesis, coseno de 2x, esto hay que ponerle entre paréntesis también, coseno de 5x, todo esto dividido entre x al cuadrado. La tendencia del límite es a 0, ¿no? Esto. Ahí tenemos, fíjense que con un clic ya nos dio directamente el resultado. Entonces, pero dentro de su caja, en la caja interna del programa, seguramente se calculó de esta manera. ¿Ya? Entonces ahí tienen comprobado, verificado con GeoGebra. Aquí voy a exportar esta imagen para mostrar que realmente, gráficamente, el límite de la función está en ese punto. ¿Ya? Ahí lo tienen. Listo, chicos. Nos vemos el día jueves. No, hoy día ya es jueves, ¿no? He perdido en el tiempo. Voy a dejarles un práctico. Hoy día es martes. No, martes. El jueves nos vemos. Vamos a ver límites de funciones exponenciales y funciones potencia. ¿Ya? Listo, chicos. Los dejo. Tengo que ir urgente. Ahorita voy a guardar esto. Archivo. Esto se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Un minutito. Voy a detener la grabación. ¿Eso lo va a subir a la plataforma, no? Sí. Ya.